Y bueno, los invito entonces a que inclinemos nuestros rostros, vamos a decirle al Señor que este tiempo es para Él y que nos ayude a estar atentos y a poder ser edificados con su palabra. Oh Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el privilegio de estar esta mañana aquí en este sitio para adorarte y expresarte nuestro amor y nuestro agradecimiento por todos esos favores recibidos de parte tuya día tras día. Todos los días recibimos de ti esa bendición. Señor, en medio de tanto ruido, de tanta información y de tantas voces que llenan a veces nuestra atención, te pedimos que en este momento podamos solamente escuchar tu voz a través de la palabra. Que sea tu voz, Señor. Señor, venimos ante ti, sí, Señor, con corazones deseosos de escuchar tu palabra. Y danos hoy entendimiento, danos hoy humildad y fe. Que podamos ver en este estudio a tu Hijo Jesucristo como el gran Señor que es, y que esta palabra produzca en nosotros una verdadera confianza en su poder y en su autoridad. Y Señor, que al salir de este lugar tengamos un cambio en nuestras vidas, que este mensaje no solamente nos llene o nos lleve a tener un poco más de conocimiento, Señor, sino que esta enseñanza nos llene de fe en tu palabra y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien oramos por Él, en el nombre de Él. Amén y amén. Mis hermanos, en tiempos donde la fe parece ser condicionada por lo que es visible, por lo que es inmediato, por lo que es emocional, en contraste a ello, encontramos en la Biblia una historia. Precisamente estaba Jesús allí en su ministerio y encontramos allí a un hombre que creyó sin ver. Esto es fe. Pidió sin exigir. Eso es fe. Confió sin condiciones. Eso es fe. Y esta historia que vamos a ver esta mañana trae muchas enseñanzas. Y hay algo particular de entrada como la primera enseñanza, es que este hombre del que estamos hablando, que creyó sin ver, que pidió sin exigir, que confió sin condiciones, este hombre no era discípulo, ni siquiera era judío, ni siquiera formaba parte del grupo de Jesús y de los discípulos. Era un centurión romano, un oficial con mucha autoridad. Él siempre estaba acostumbrado a dar órdenes y la respuesta era obediencia de la gente. Pero él tenía un siervo y este siervo se enfermó. Y cuando estaba allí, él quería, pues obviamente, que su siervo sanara, pero él no apeló a su posición de ser un oficial, un centurión, sino él apeló a la misericordia de Jesús. Y ese es el tema de hoy. Y esa es la historia que nos narra el Lucas, allí en el capítulo 7. Vamos a leer allí
Lucas 7, vamos a leer del versículo 1 al 10 esta preciosa historia. Dice, cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo. Hermanos, esta historia nos lleva a meditar muchas cosas. Y en medio de nuestras circunstancias, de nuestras necesidades, en medio de nuestras urgencias, podríamos hacernos esta pregunta. ¿Podemos tener esa misma confianza? ¿Tener esa misma fe que tuvo el centurión? Este pasaje nos invita a meditar en una fe humilde, en una fe profunda y activa. Nos lleva a meditar en una fe que no depende de señales, sino de una convicción que salga dentro de nosotros. Una fe que, como dice el texto, maravilló a Jesús. Con esto en mente, con esta introducción, vamos a entrar a mirar nuestro mensaje esta mañana. 4 puntos para que me acompañen. El título del mensaje es Una fe que obra y honra. Nuestra idea principal, la idea principal del mensaje que estaremos repitiendo, dice, la verdadera fe reconoce la grandeza de Jesús, confía plenamente en su palabra y se expresa en obediencia, humildad y acción. Bien, vamos al primer punto. Una fe que se despierta en la crisis. Como ven allí en sus hojas guía, cada punto trae una frase, llamémosla una frase complemento. Así es que en este primer punto donde una fe se despierta en la crisis, la frase complemento dice,
no subestimes el poder de sembrar la palabra, porque puede germinar en el momento más inesperado. Bueno, esto lo voy a explicar más adelante. Así es que solamente quiero decir que esta enseñanza también es algo evangelística y lo vamos a ver más adelante. Pero centrémonos en que esa fe se despertó en un momento de crisis y de necesidad. Allí cuando este centurión expone la situación que estaba viviendo con su siervo. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Bien, vamos a mirar esto. O sea, después de que Jesús estaba allí enseñando a su pueblo, entra a Capernaum, allí, una ciudad que él conocía bien, puesto que allí desarrolló gran parte de su ministerio. Y se nos dice que allí estaba este centurión romano. ¿Qué es un centurión? Bueno, es un oficial romano que estaba bajo órdenes, pero al mismo tiempo también él tenía a otros hombres bajo sus órdenes. Todos estos son puntos importantes. ¿Por qué? Este centurión probablemente estaba al servicio del rey Herodes. No estamos hablando de Herodes el Grande, sino de Herodes Antipas. Y por eso él allí en el versículo 8 nos dice que él mismo es un hombre que está bajo la autoridad. Claro, está al servicio del rey Herodes, pero también tiene hombres a cargo. Y ahí es donde viene la palabra centurión. Centurión quiere decir jefe de una centuria, es decir, que él tenía a su cargo más o menos unos 100 soldados. ¿Y qué pasó con este centurión? ¿Qué pasó con este oficial? Según el texto, entonces él tenía un siervo, algunos lo catalogan como esclavo, pero llamémoslo siervo o sirviente, que él apreciaba mucho. Miren, hermanos, la palabra en original del griego siervo para este caso significa que es mi muchacho, literalmente. O sea, siervo es mi muchacho. Así que él apreciaba mucho a este siervo, a su muchacho. Según el pasaje paralelo, tenemos este mismo pasaje escrito por Mateo, en el Evangelio de Mateo. Este siervo trabajaba como sirviente en la casa del oficial, como mayordomo de la casa de este oficial. Pero, ¿qué sucede? Según Lucas y el pasaje paralelo de Mateo, este sirviente del centurión, a quien él apreciaba tanto, estaba muy enfermo.
Lucas, como lo leímos ahorita, dice que estaba a punto de morir, pero no nos dice qué tipo de enfermedad tenía. Pero si vemos el pasaje paralelo, allí en Mateo sí nos dice cuál era el problema, la enfermedad. Allí se nos dice que lo que tenía, que él estaba postrado en la cama, atormentado por una parálisis grave. Algunos dicen que esta parálisis era una parálisis progresiva, con ciertos espasmos musculares, lo cual no le permitían a este hombre respirar bien. El punto es que la parálisis era tal que este hombre estaba ya al borde de la muerte. Probablemente su sistema respiratorio estaba comprometido. Por eso Lucas dice que estaba a punto de morir. Muy bien. Ahora bien, el centurión había oído hablar de Jesús. Y esto es muy importante. Tiene que ver con este primer punto. Había oído hablar de Jesús, de sus milagros, de su palabra poderosa y de su fama. Imagino que él habrá escuchado de Jesús como aquel hombre cuya palabra era tan poderosa que los demonios al oírla lo obedecían. Probablemente él había oído hablar de ese hombre que con una simple palabra hizo que todos los peces entraran en la red. Este hombre probablemente había escuchado cómo Jesús con una simple palabra limpió la lepra de manera instantánea. Pero no solamente había escuchado de Jesús que era capaz de hacer cualquier cosa con el poder de su palabra. También había escuchado que había llegado allí a Capernaum, a esta ciudad. Y al enterarse de que estaba allí en la ciudad, él le pidió a unos ancianos judíos que intercedieran por él. Los ancianos no solamente entregaron el mensaje, como leímos, sino que lo hicieron con insistencia. Y ya vamos a ver por qué es tan importante esto. Ellos rogaron con insistencia, porque estos ancianos reconocían que ese oficial romano había mostrado un gran amor por el pueblo judío y además había costeado la construcción de la única sinagoga allí en Capernaum. Un soldado romano buscando ayuda para su siervo. Esto era algo raro, contracultural, diríamos, pero profundamente revelador. Esta bondad no era casual, era evidencia de una fe que estaba comenzando a germinar, una fe que se despertó en medio de esa crisis. Ese es nuestro primer punto. Vamos al segundo punto. Una fe vestida de humildad. Miremos esta frase complemento del punto. La humildad no es debilidad, es conciencia de quién es Jesús y quién soy yo. Es conciencia. Recordemos la idea principal. La verdadera fe reconoce la grandeza de Jesús
confía plenamente en su palabra y se expresa en obediencia, humildad y acción. Vamos entonces siguiendo la historia, versículos 6 y 7. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Mucha fe, mucha fe. Bien, Jesús entonces acepta ir a la casa del centurión. Y obviamente él estaba allí rompiendo una de esas normas sociales. Recuerdan que los judíos no iban a la casa de los gentiles, no era usual. Cuando el centurión sabe que Jesús se acerca, no sé, de pronto lo vio a través de la ventana lejos, allí venía Jesús. ¿Qué hace él? Él no sale a buscar a Jesús, sino envía a otro grupo de amigos con ese mensaje extraordinario. Dice: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Mire, la palabra Señor, no más, al decir Señor, estaba reconociendo la autoridad y el poder de Jesús. Su humildad lo hace reconocer algo que los ancianos no vieron. ¿Qué no vieron los ancianos de él? Que él no era digno ni siquiera de acercarse personalmente. Y él llama Señor, reconociendo esa autoridad y divinidad, y añade una frase poderosa: tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. Miren, ahí vemos algo extraño, fuera de lo común. Porque para nadie es un secreto que los soldados romanos lidiaban mucho con un comportamiento orgulloso e impositivo, más aún el que era un oficial, el de allí oficial, y él en su actuar no lo hizo como ese oficial, sino humildemente. Y más extraño aún, es la primera vez que vemos aquí a un hombre hacer algo como esto. Mire, por lo general cuando miramos allí de estas historias en la Biblia, vemos a personas rogando por su hijo, rogando por su hija, rogando por sí mismo. Pero ahora encontramos a un oficial romano rogando e intercediendo a través de unos ancianos por el siervo de su casa. Y como era de esperarse, ¿qué hicieron los ancianos? Él les dijo: miren, por favor, vayan los de Jesús y pídanle por favor que muestre misericordia por mi sirviente. Y los ancianos fueron allí. Quiero que tengan presente esto. Lo grande del caso es que ellos no solamente llevaron la petición del centurión, ellos se mostraron muy insistentes. Aquí en el verso 4 dice: cuando ellos llegaron a Jesús, rogaron con insistencia. Y hago énfasis en esto porque nos preguntamos, bueno, ¿por qué tanta insistencia? Y ya lo vimos allí. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que este centurión era una persona que amaba a los judíos y obviamente era digno, ¿sí?,
porque había construido también la sinagoga. Era digno. Y ellos decían eso. Pero vamos a ver que el mismo centurión se considera indigno. Decían los ancianos, es que mire, él es muy buena persona. Jesús tiene que ir y hacer el milagro. Le debemos ese favor, ¿sí? Pero él dice, bueno, el Señor dice, bueno, vamos allí. Y recordemos que la sinagoga, que también es otro detalle aquí en la historia, sabemos lo que es la sinagoga, ¿no? Donde se reunían los judíos los sábados allá para estudiar la ley, para estudiar la palabra, un sitio para adorar, y la única sinagoga que había en Capernaum fue hecha nada más ni nada menos que por este centurión. Que dice allí, dice en el versículo 5, dice, porque Él ama a nuestro pueblo y fue Él quien nos edificó la sinagoga. Por eso digo yo que es la única sinagoga que había allí en Capernaum. Estas obras de bondad eran evidencia, pues obviamente, de algo más profundo. Era el resultado de, digamos, de ese, o el reflejo de un corazón de fe. En fin, volviendo a la historia, el centurión sabía que no era necesario que Jesús tocara o viera o estuviera físicamente. Solo su palabra bastaba. Así él honró a Jesús. Y no como un hombre excepcional, sino como a Dios encarnado. Una fe vestida de humildad. Ese era nuestro segundo punto. Vamos al tercer punto, mis hermanos. Una fe que honra la palabra del Señor. La frase complemento, reconoció que Jesús no necesitaba presencia física para obrar, solo su palabra basta. Versículos 8 y 9. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y lo hace. El centurión, ya, yo creo que ya todos en la mente lo tenemos, ¿no? Era un personaje importante allí en Capernaum, el oficial de mayor rango, acostumbrado a mandar. Pero cuando se trata de Jesús, Él se presenta con reverencia, reconociendo la autoridad divina, no su autoridad. Él no valía nada frente a la autoridad divina. Y no exigía la presencia de Jesús. Él dice, enviando a sus amigos, dice, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Este hombre no necesitó ir allí, tocar el manto de Jesús, ni ver el milagro con sus propios ojos. Solo confió en el poder de la palabra. Solo confió en ello. Entonces, esta es una fe que reconoce que Jesús tiene dominio incluso a la distancia, que no necesita hacer un espectáculo allí para ver el milagro. Dice William Bill Hendricks, un teólogo,
Dice, abro comillas, sin duda, Él, o sea, Jesús, en su singular grandeza, ejerciendo autoridad independiente y sosteniendo el universo con su control todopoderoso, puede ordenar cualquier cosa que sea y su deseo será cumplido. Termina allí la cita. La humildad del centurión contrasta, y aquí viene una pullita para todos, contrasta con la arrogancia de una generación que muchas veces quiere que Dios actúe a su manera. Hay un contraste total. Pero Jesús se maravilla de aquel hombre y dice, aquel hombre que dice, mire, es que yo no merezco que Jesús entre bajo mi techo. Yo confío plenamente en su palabra. Y este hombre, este oficial que reconoció la autoridad y la omnipotencia de Jesús y lo expresó y decía, ¿quién soy yo para que la autoridad suprema, para que el gran yo soy entre bajo mi techo? Y ahí es algo interesante lo que él está diciendo. Es que aunque los ancianos creían que él, el centurión, era digno de que Jesús lo visitara, él estaba claro de que si Jesús pisaba su casa, no era porque él fuera digno, era por su gracia, por su pura gracia. Y ahora viene la parte más importante del texto, la más relevante, y es cómo Jesús elogió la fe de este centurión. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande, tan grande. Mira, nada maravilla más que ver al maravilloso Hijo de Dios maravillándose por algo. Pero, ¿qué fue lo que maravilló a Jesús de aquel centurión? ¿Qué fue? ¿No fue su rango? Aquí no vemos a Jesús asombrándose del estatus o del nivel, del rango que él tenía. No fueron sus obras, obras de bondad, porque aunque sean obras de fe, ¿qué son esas obras delante de Jesús? Nada, no son nada. Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es una declaración muy grande. No era sobre, digamos, la intensidad emocional que tenía en ese momento el centurión, ni sobre una demostración pública, no. Era sobre una convicción silenciosa, humilde y profunda. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Este tipo de fe, mis hermanos, restaura. Y no solo físicamente, como fue la sanidad del siervo, sino restaura espiritualmente. Porque cuando confiamos de verdad en Jesús, nos alineamos a su voluntad. Y eso transforma todo. ¿Te imaginas si Jesús se maravillara de tu fe?
¿Te imaginas? Si en medio de la incertidumbre tú dijeras, no lo veo, pero creo, pero lo creo. No lo veo, pero creo. Esta es la fe que sana. Esta es la fe que mueve. Esta es la fe que eleva, mis hermanos. Hay una Biblia, se llama la Biblia de Herencia Reformada. No sé si la han escuchado. Esta semana pues estaba mirando y Paul Washer estaba hablando sobre la Biblia y comencé a averiguar. Creo que está en la lista de tener esa Biblia. Ayuda mucho, sobre todo es una Biblia de consulta para la familia, para los devocionales familiares, ayuda mucho. Y respecto a este punto que estamos hablando, dice así la Biblia, es un comentario puritano, pero dice, sorpresivamente, este gentil mostró más fe y más discernimiento espiritual con respecto a Cristo de lo que Israel tenía. Bastante, ¿verdad? Mis hermanos, sabemos que Jesús, cuando estaba allí en su ministerio, fue rechazado por muchos de su mismo compatriotas. No lo recibieron. Y aquí tenemos a un gentil, o sea, a un no judío, recibiendo a Jesús y mostrando una fe en Jesús como su Salvador y Señor. Así que, básicamente aquí lo que hace Jesús es elogiar a este hombre y lo hace públicamente. Cuando el hombre dijo esto, dice el texto que Jesús se maravilló y se volteó y dijo a la multitud, ni aún en Israel he visto tanta fe. O sea, la humildad de este hombre y la fe de este hombre tocaron las fibras del corazón de Jesús, a tal punto que él tuvo que decirlo públicamente. Ni en Israel he visto una fe así. Este es nuestro tercer punto, una fe que honra la palabra del Señor. Y vamos al cuarto punto, una fe que bendice a otros. La frase complemento es cuando honras a Jesús, su bendición fluye más allá de ti. Nuestra idea principal, la verdadera fe reconoce la grandeza de Jesús, confía plenamente en su palabra y se expresa en obediencia, humildad y acción. Versículo 10 dice, cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al cielo. Jesús no entra a la casa, no ve al siervo, no lo toca, solo dice la palabra y el siervo sana. La fe del centurión provocó una sanidad no sobre él, sino sobre alguien cercano. Y esta fe derramada benefició a otra persona, mostrando que una vida llena de fe puede ser fuente de bendición para quienes nos rodean. ¿Cuántos hijos, amigos, familiares, vecinos
Están recibiendo bendición porque tú has decidido creerle a Dios. Y esto se aplica de forma directa cuando oramos por esas peticiones de oración que dejan allí algunos de ustedes, mis hermanos, al final. Aplica eso, porque oramos con fe y el Señor obrará en su momento, pero creemos que Él escucha esas oraciones. Así es que esta historia, mis hermanos, nos recuerda que la fe verdadera se predica con testimonio, se manifiesta en la bondad que tenemos hacia el prójimo, se somete a la autoridad. ¿Cuál es nuestra autoridad? La palabra. Y se sostiene en la oración, incluso cuando parece que no hay respuesta. Y finalmente, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Algunas lecciones. Hermanos, este texto nos muestra algo que no es tan obvio de entrada y está relacionado con el primer punto. Recuerdan que les dije que más adelante íbamos a ver ese primer punto nuevamente. Recuerda que el punto nos decía una fe que se despierta en la crisis. Y la frase allí decía, no subestimes el poder de sembrar la palabra, puede germinar en el momento más inesperado. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, ¿cómo se enteró el centurión de Jesús? ¿Cómo se enteró? Dice allí que había escuchado que Jesús era capaz de hacer todo lo que estos milagros, había escuchado que Jesús estaba cerca, estaba ya en la ciudad, y en ese momento de quiebre, de necesidad, de angustia que estaba pasando, allí se acerca a Jesús. No lo hizo directamente a través de los ancianos y de sus amigos. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue? Porque acuérdate, él despertó su fe cuando escuchó hablar de Jesús. Yo sé que algunos dicen, no, yo ayer tuve la oportunidad de hablar con alguien de Jesús, de compartir la palabra. Ah, bueno. ¿Y qué pasó? Mire, ni se inmutó. Esa persona ni siquiera respondió. ¿Les ha pasado algo así? Tranquilo. La semilla está ahí sembrada. Y en el momento de la crisis podría ser que esa semilla comience a germinar. Eso no lo sabemos. Aquel hombre respondió a lo que había escuchado de Jesús y cuando se vio en necesidad, allí se despertó, germinó esa semilla que alguien había sembrado. Y puede ser que esa persona a la que tú le predicaste, puede ser algún familiar, algún vecino, compañero de trabajo, qué sé yo. Y a ti te parece que eso fue algo infructuoso, pero un día puede llegar la crisis a esa vida y puede ser que recuerde algo de tus palabras, de esa semilla que sembraste y vuelva los ojos al Señor. Puede ser que no veas los frutos ahora. Puede ser que te suceda como el centurión. Él se acordó de Jesús
cuando entró en un momento de crisis. Así que sembremos la palabra y dejemos los resultados en las manos del Señor. Pero sembremos. Además, el texto nos muestra que Jesús mira con gracia, con misericordia a aquellos que pueden ver su propia indignidad. Recordemos, el centurión decía, no soy digno de que entres bajo mi techo. He aquí ese centurión, un hombre con autoridad, como dijimos, posiblemente el más alto oficial allí en la ciudad. Pero cuando él vio a Jesús, cuando él entendió quién era Jesús, él no se vio grande, se vio pequeñito, tan pequeño que no fue capaz de ir frente a Jesús a pedir por la sanación de su siervo. En conclusión, mis hermanos, esta palabra, la palabra de Dios que hoy vimos a través de esta historia, esta palabra no es solo información, es transformación, es transformación. Aquí está el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús es el Señor, que Él tiene la autoridad para obrar allí donde otros fallan. Y, mis hermanos, su palabra es suficiente, es suficiente. Pero también esto demanda de una respuesta de nosotros. Quizá alguien piensa, bueno, la fe la pone Dios, pero es nuestra responsabilidad creer. Sí, debemos creer, debemos abrazar y debemos vivir conforme a esa fe, como aquel centurión, como aquellos que sin credenciales religiosas se acercan diciendo, no soy digno, pero yo creo. No soy digno, pero creo. Esa es la fe verdadera, la que reconoce la grandeza de Cristo, la que se humilla ante su autoridad, la que confía plenamente en su palabra y obra con frutos visibles que bendicen a quienes nos rodean. Este centurión entendió algo que muchos no logran comprender, que ante Jesús todo mérito desaparece, pero esa fe humilde y confiada tiene un gran peso. Esa es la fe que maravilla a Jesús. No nuestros logros, no nuestras obras, no nuestros títulos ni nuestras credenciales, sino la fe pura que dice, no soy digno, pero tú puedes hacerlo con una sola palabra. ¿Tú tienes esa fe? ¿Buscas esa fe? Pídala, pídala al Señor, porque cuando Él te la conceda, también se maravillará contigo. Amén. Tenemos nuestros rostros. Oh Señor, después de meditar en esta porción del Evangelio, allí el Evangelio de Lucas, Señor, solo queremos pedirte que nos concedas una fe que maravilla a Jesús, una fe humilde, una fe confiada. Hoy acabamos de escuchar de una fe
que no dependía de lo visible, sino de tu palabra. Una fe que vive allí en corazones humildes y que se expresa a través de esa confianza sincera. Esa es la que queremos nosotros. Esa es la fe que necesitamos. Que sea este el momento de recibir esa fe que nos transforme desde adentro de nuestro ser. Que podamos vivir esta fe allí en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las relaciones que tengamos, Señor, y que otros sean también bendecidos a través de ella. Ayúdanos, Señor, a vivir esta semana creyendo en estas promesas, Señor. Podamos descansar, Señor, en tu autoridad y caminar con certeza, creyendo en que tu palabra nunca falla. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.